Hola, hola, feliz día para todos. Soy el abuelosaurio matemático. El propósito de este canal es hacerle la vida más fácil a quienes estudian o están interesados en las matemáticas, incluidos los padres que quieren apoyar a sus hijos. Tú puedes ayudarme mucho a lograrlo si te suscribes a este canal, das like a este video y escribes en la caja de comentarios. Allí puedes sugerir temas que te interesen y trataremos dichos temas en próximos videos. También puedes ayudar compartiendo el canal en todas las redes sociales. Continuando con el estudio de los ángulos, nos corresponde ahora ver dos temas adicionales que son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Comencemos con los ángulos complementarios. Supongamos que tenemos el ángulo que mostramos en la pantalla y para nombrarlo vamos a marcar un punto en uno de sus lados con la letra A, otro punto en el otro lado con la letra B y el vértice con la letra C. Si no recuerdas de qué manera se nombran los ángulos, puedes ver en la tarjeta que estoy dejando en la parte superior para que lo estudies o lo recuerdes. Este ángulo entonces tendrá por nombre ACB. Y si tenemos este otro ángulo y hacemos lo mismo, marcamos puntos de sus lados con las letras D y E y el vértice con la letra F. El nombre de este ángulo viene siendo DFE. Si conocemos las medidas de esos dos ángulos y las sumamos, puede suceder que la suma nos dé 90 grados, es decir, un ángulo recto. Cuando eso sucede, decimos que esos dos ángulos son complementarios. Es decir, los ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es igual a 90 grados, es decir, un ángulo recto. Una manera de verificar que los dos ángulos forman un ángulo recto es uniéndolos por uno de sus lados y haciendo coincidir el vértice. Así de esta manera, como vemos en la pantalla, formamos un ángulo recto, como lo indica el pequeño cuadrado de color amarillo que hemos colocado allí. Vamos a suponer que tenemos este ángulo, el ángulo ACB, pero como no conocemos su medida, tendremos que utilizar un transportador. Si no recuerdas cómo se hace, en la parte de arriba te dejo la tarjeta donde puedes ir y ver el video para que aprendas o recuerdes cómo se mide un ángulo utilizando diferentes tipos de transportadores. Este ángulo en este caso mide lo que indica la flecha amarilla, es decir, 65 grados. Y para medir este otro ángulo, es decir, el ángulo DFE, también utilizaremos el transportador y vamos a medir
¿Cuánto es la abertura? La flecha amarilla nos indica que este ángulo mide 25 grados. Así, de esta manera, utilizando el transportador, hemos obtenido las medidas de estos dos ángulos. Ahora vamos a sumarlos para ver qué sucede. Vamos a sumar el ángulo ACB con el ángulo DFE, es decir, vamos a sumar sus medidas. Entonces, sumamos 65 grados más 25 grados. Eso equivale a 90 grados. Como la suma de esos dos ángulos nos da 90 grados, podemos decir que esos dos ángulos son complementarios. Resolvamos ahora este otro ejemplo. Nos preguntan cuál es el complemento del ángulo de la figura. En la figura podemos ver el ángulo XYZ que mide 37 grados. En este caso no es necesario que utilicemos el transportador para medir la amplitud del ángulo porque ya es un dato del ejemplo. Como nos preguntan cuál es el complemento de este ángulo, pues vamos a trazar una línea auxiliar de manera que formen 90 grados con uno de los lados del ángulo XYZ. Nos están preguntando cuál es la medida del ángulo que está marcado en rojo. Porque si observamos la figura, si sumamos 37 grados más la medida del ángulo marcado de rojo, el resultado será un ángulo recto. Otra manera de verlo es preguntarnos cuánto le hace falta al ángulo XYZ para llegar a 90 grados. Esto lo podemos solucionar mediante una resta, restando 90 grados, que es el total, y a este valor le quitamos los 37 grados, que es el ángulo XYZ, para obtener el ángulo que está marcado de rojo. Al hacer la resta obtenemos 53 grados, de manera que el complemento del ángulo XYZ es 53 grados. Veamos ahora en qué consisten los ángulos suplementarios. Decimos que dos ángulos son suplementarios si al sumar sus medidas obtenemos un valor de 180 grados, es decir, un ángulo llano. Si tenemos estos dos ángulos que mostramos en la figura, podemos identificar el ángulo AOB que mide 65 grados. Y también podemos identificar el ángulo BOC que mide 115 grados. Si sumamos las medidas de esos dos ángulos, 65 grados más 115 grados, obtenemos 180 grados. Como la suma de esos dos ángulos nos da 180 grados, entonces podemos afirmar que son suplementarios. Hagamos este otro ejercicio. Nos preguntan cuál es el suplemento del ángulo de la figura. Y allí vemos un ángulo POQ, pero no nos dan la medida. Si no nos dan la medida, tenemos que utilizar el transportador para medirlo. Colocamos nuestro transportador, identificamos por dónde pasa el lado y observamos que la medida del ángulo es de 138 grados.
Ya sabemos entonces que el ángulo POQ mide 138 grados. Como la pregunta se refiere a que encontremos el suplemento de este ángulo, vamos a trazar esta línea auxiliar de manera que forme con uno de los lados del ángulo que nos han dado inicialmente un ángulo llano. En la gráfica podemos ver que lo que nos están preguntando es cuál es el valor del ángulo que está marcado en azul. De manera que al sumar 138 grados más la medida del ángulo marcado en azul, obtengamos como resultado 180 grados. Otra manera de verlo es preguntarnos cuánto le falta al ángulo POQ para llegar a 180 grados, lo cual lo podemos resolver mediante una resta. Al total, 180 grados, le vamos a quitar 138 grados, que corresponde al ángulo que nos han dado, para encontrar la medida del ángulo marcado en azul. Al hacer la resta obtenemos 42 grados. Podemos decir entonces que el suplemento del ángulo POQ es igual a 42 grados. Finalmente, para poner en práctica estos conocimientos que hemos compartido, vamos a hacer la siguiente actividad: observar el ángulo de la figura y encontrar el complemento A y B el suplemento. Si tienen alguna dificultad, por favor me lo hacen saber en los comentarios, y sería interesante que compartieran también sus soluciones allí mismo en los comentarios, de manera que entre todos podamos aprender unos de otros. Eso es todo por este video, y recuerden, como siempre, ser muy curiosos.